Buen día, mi nombre es Víctor Randolfo Soriano Araco y soy el segundo en exponer el libro Manejando la Crisis de Jaime Maristani. Yo les voy a explicar de la página 39 hasta la página 70. El, lo que me tocó exponer a mí empieza sobre los caminos de ida y vuelta. Supongamos que somos una empresa que ha decidido no mantenerse en un perfil bajo. Esto no quiere decir que vamos a salir en las revistas cada semana. Tendremos que llevar una política bien estructurada y salir adelante. A los medios los buscamos o nos buscan. Ambas situaciones son totalmente diferentes. Cuando nosotros buscamos a los medios se trata de una relación blanda. Es una relación amable basada en nuestro interés en establecer una relación y el interés del periodista en estar en relación con nosotros. Aquí vamos a almorzar juntos, vamos en un viaje, los organizamos en un viaje en un lugar que pueda interesarles y generalmente que sea muy agradable. La empresa está interesada en los medios, ¿por qué? Porque publica sus productos, hace conocer inversiones, da noticias de sus novedades habituales, establece una imagen en el mercado, da opiniones de políticas en un medio ambiente agradable. Los medios están interesados en la empresa, ¿por qué? Porque la empresa les da noticias, la empresa les permite ayudarse a su financiamiento, les da elementos para dar opiniones de materia de política. Nos buscan. A veces los periodistas nos buscan cuando tenemos una noticia que les interesa. Esa noticia puede ser agradable para nosotros o no puede serlo. Cuando los periodistas nos buscan es porque se han enterado de que vamos hacia 500 millones de dólares y esto es agradable y seguramente esto hace que nos busquen. Tener espacio en el medio. Yo puedo tener una crisis de relación con mi grupo de trabajo, puedo tener una crisis personal por mis relaciones familiares o por mi insatisfacción profesional. Puedo tener una crisis por una reacción de los trabajadores en una fábrica y puedo tener una crisis porque estoy llegando al nivel de ganancia, comprometido en el plan anual y puedo tener una cantidad de posibilidades perfectamente calificables. ¿Acaso no los hemos invitado? Es humano que no queramos atenderlos, pero es un error gravísimo. El periodista que viene a vernos se le llama un movilero. Un movilero es un empleado del canal que acaba de llegar a la redacción. El movilero es un periodista que tiene una profesión para la búsqueda. ¿Qué tenemos que hacer? Hace más de 13 años que damos un curso que se llama Manejando la Crisis y que entrena a la persona para enfrentar estas situaciones, porque prueba algo que no es fácil, que ha pasado hacia 500 ejecutivos. Muchos de ellos nos piden un decálogo para poder saber qué tienen que hacer. Porque ha sido lo más exitoso de los que hemos dado, por un conjunto de elementos que podríamos describir como lo siguiente. Porque las personas experimentan, no solo reciben datos o información, porque experimentan en situaciones de alto nivel de exigencia por la agresividad de los periodistas. Además no sabemos si esto es lo que nuestro jefe aceptará, cómo adecuarlo. La situación para enfrentar al periodista es una gran situación de crisis agudiza. Tres elementos muy importantes: qué es lo que espera que hagamos, por qué lo vamos a hacer y si lo vamos a hacer de forma desordenada. Crisis magnamente. Las escuelas de administración norteamericanas describen esta crisis como un pensamiento y proceso que tiene bases cotidianas y maneja las decisiones. Resumiendo las alternativas: una empresa sin visión y sin valores declarados, esto declara desinterés por la comunidad. Interés por la comunidad sería bajo nivel, análisis de qué hace la empresa, con visión y valores. Bajo perfil, análisis de qué se hace, análisis de la coherencia, de lo que se hace con lo declarado,
cualquiera sea la categoría de todas estas en la que estemos. El primero de los temas difíciles de esta crisis no es un acto, no es una campaña, sino que es como seguridad industrial. Tantas otras cosas en la empresa, una actitud frente a la vida supone una natural continuidad que es considerable. Uno no puede contaminar el hoy. Declarar el mañana puede que se contamine más. Dejar de contaminar, volver a contaminar dentro de un mes, volver a declarar, esto es lo que pierde credibilidad. El periodismo argentino tiene los dos casos en figuras muy conocidas. La cuestión de fondo es que traidor, desertor, renegado están entre los términos más acres de nuestra lengua. O sea que cuando tenemos hecha alguna declaración respecto a la comunidad, en nuestra visión y nuestros valores, tenemos que ser muy conscientes de que esta publicación puede que no les guste a nuestra empresa. Establecidas así las bases de que a lo que nos referimos, cuando hablamos de la crisis Magnament, analicemos las distintas partes del proceso. Pasos en la crisis. En general, hay acuerdo en el que el tema se abre en un proceso de 5 pasos lógicos. Estos pasos serían la detección, la prevención, la recuperación, la contención y el aprendizaje. La detección está basada en la actitud y análisis de la situación. En realidad, en la mayoría de las empresas está basada en una cuasi crisis. Se pasa a la siguiente etapa cuando hemos llevado a la máquina a un ritmo que hace que se rompa con riesgo para los demás. Algunas empresas están atentas a las consecuencias de los actos que realizan y tratan de pasar a la segunda etapa de este proceso, antes de que sea tarde. Lo adecuado es tener un grupo de personas. El hecho de que hemos tomado ciertas acciones previniendo la posibilidad, lo cual habla bien de nuestra actitud. La contención es la tercera de las etapas. Ocurre cuando se produce el daño y ese daño se convierte en crisis. Terminada la crisis, hay que recuperarla. La operación hay que trabajarla para devolver la confianza a quienes han sufrido el daño que hayamos producido y que hay que tomar por fin una ventaja de ese daño, aprendiendo y produciendo las prevenciones necesarias para que no se repitan, lo cual es un simple acto declarativo como ocurre con tantas cosas en la sociedad. Todo eso tiene muchas mejores posibilidades si es un movimiento general en la empresa, los deseos de alta gerencia o de un grupo, intermediarios que suelen perder en la organización, porque las empresas que están convencidas de estas necesidades actúan por lo menos de forma diferente. Sí, como ya hemos dicho, hay que ser parte de esta actitud hacia una necesidad permanente, el trabajo de un comité de análisis de riesgo, la definición permanente de las medidas de seguridad, la enunciación y discusión de políticas de crisis, hacen que la organización se vaya permeando, refinando el concepto. Algunas empresas establecen un procedimiento para el caso de crisis y esto es útil. Otros desarrollan manuales para prever por escrito todas las alternativas posibles y estos terminan olvidados. A lo largo de cada uno de estos cursos se pone a prueba la forma de ser de cada empresa. De hecho, si tuviéramos un grupo sin saber de cuál, nuestros clientes no podrían decir de qué tipo de empresa somos. Por eso nos sentimos tan sorprendidos en este caso. Habíamos tenido problemas con otras empresas, pero nunca con esa, que se caracterizaba por su preocupación para mantener una buena reputación. Cuando llegamos al análisis de esa primera clínica, esto fue lo que nos explicaron. Pilato se equivocó. Consideramos el asunto y le hicimos ver cuán peor quedaba la empresa frente a los televidentes que recibían el mensaje de que la empresa tal tenía fama de ser una empresa buena y responsable. De pronto
se lavaba las manos de algo que había ocurrido en un edificio. Es decir, que hay diferentes universos que hay que tomar en cuenta, ya que por un lado está en el efecto del asunto legal. Si esto hay que decir al respecto de una crisis propia de la empresa y no ajena a ella. Hay también un universo interno, que es el de los empleados que quieren saber de qué es lo que está ocurriendo. El orden en el desorden. La situación, como hemos visto, es caótica. La crisis significa ruptura del orden habitual. Por la crisis tenemos su propio orden. Para las empresas multinacionales, ese orden es algo que existe, pero no se quiere decir y aceptarlo, ni mucho menos. Lo habitual es que no quieran hacer simulaciones de crisis porque están muy ocupados con otras cosas, pero además porque intuyen que hace tanto tiempo que no hacen nada al respecto, que lo más probable. Poner orden en la crisis quiere decir tener un mecanismo que permita que cada uno se mueva claramente por donde ha sido designado, como un buen equipo de fútbol. Defino si quiero tener bajo nivel, o defino si quiero tener algún nivel de comunicación o algunas políticas de relaciones institucionales. Capítulo dedicado a los medios de comunicación. Hay un capítulo dedicado a las situaciones de crisis. El procedimiento para casos de crisis es el que permite que se comiencen para definir quién será el que atienda al periodismo, de la misma manera que definirá quiénes son los voceros. Una empresa petrolera que llamaremos XX es una empresa que tiene mucha preocupación por el tema de la crisis y tiene estructurado un sistema de voceros en cada lugar de trabajo. Hay los voceros entrenados, de manera que a falta de uno, siempre hay uno que está en esas condiciones de recibir a la prensa. Las personas en estas condiciones de identificación y entrenamiento saben que son ellas las que tienen que actuar con los medios y no otras. No habrá ninguna discusión sobre quién es la persona que tiene que salir a recibir a la prensa. Demostrando en la práctica por qué le hemos señalado, antes la empresa se ha olvidado esta política durante un año, al cabo de cual tuvo una crisis y alguno tuvo que salir a decidir que ni siquiera había en ese momento un vocero autorizado. No pretendamos que el comité de crisis vaya a actuar antes de que lleguen los mobileros, porque como ya se sabe, los mobileros llegan inclusive antes de que las ambulancias o aún la misma policía. Una vez que estamos entrenados para recibir el choque inicial, tiene que existir un comité que coordine las acciones futuras, para que muchas manos en el plato no creen ese disparate del que hablamos. Ahora bien, en esa primera parte de una crisis podemos poner cierto orden en el caos, y de hecho lo hacemos designado y entrenado en un procedimiento posterior. Por mucho que se haya querido diluir el poder y por muchos que quieran hablar de un grupo de trabajo, las organizaciones son sistemas de poder, y eso irrefutable. Cada uno de los que vive en una organización sabe quién es el jefe. Podemos también llamarlo el colaborador a nuestros subordinados. Podemos hablar de igualitarismo, podemos en fin avergonzarnos de diferentes maneras del poder que haya sido delegado. Lo que no podemos es evitar que se pidan cuentas por él. Por eso se han cometido tantas fallas, tantas tropelías. Lo mejor que podemos hacer con el poder es ponerle sobre la mesa y discutirlo abiertamente. Yo tengo un cierto poder en la empresa, bien, así es. Ahora podré ver cómo lo uso. A partir de ese saludo, de un saludo, vamos recorriendo los pasillos de la empresa y los demás miembros de la empresa nos seguirán saludando con el mismo buenos días, licenciado. Los políticos luchan por conseguir un puesto y defienden las causas de las personas de la sociedad. Un día por fin los nombran ministro, secretario o lo que sea.
Éxito o muerte. ¿Cuántas personas conocen ustedes que hace años que están en una empresa sin haber conseguido resultados? El día que se entre a una empresa, se le va a realizar un plan anual. Se van a tener reuniones al terminar una presentación, discusiones, y una de las frases claves: este plan está escrito con la sangre de ustedes. No se le dicen a nadie pensando que todos sentiríamos lo mismo que yo, o que estaríamos acostumbrados. Al fin de año siguiente el plan se habrá cumplido a medias y nadie perdió un milagro de sangre, y al año siguiente el plan no se cumplió. Se ha dado espacio a este tema porque la experiencia que hemos hecho en todos estos años es quizá uno de los temas más centrales. Los miembros de la empresa que han hecho el curso del que hablamos antes tenían todo como un elemento común: el hecho que tendríamos que romper la situación jerárquica habitual en el que estábamos. Bueno, esta ha sido mi exposición. He llegado al fin de la segunda parte del libro Manejando la crisis de Jaime Maristain. Gracias.